son enfermedades que producen intoxicación alimentaria. Entonces, básicamente se producen por la ingesta de alimentos contaminados con las bacterias o con las toxinas de las bacterias, ¿ya? Entonces, vemos que la brucelosis es una enfermedad que se conoce como una zoonosis, que fue la persona Bruce, el investigador Bruce, que la ha definido por primera vez o la ha demostrado en el año 1887. La brucela causa brotes importantes de enfermedades en ganado y es por eso que se tiene especial cuidado con su diagnóstico y su prevención. Ustedes cuando viajan al exterior o cuando van por carretera hacia cualquier lugar deben ver muchos carteles que dicen este país está libre de brucelosis. Para llevar alimentos, sobre todo lácteos o derivados del ganado vacuno, deben presentar el certificado de SENASAC y así. Entonces, ahí nos damos cuenta que es una patología que puede diseminarse fácilmente. Está producida por las bacterias que se conocen como Brucella, el género es Brucella, y se transmite al ser humano por animales domésticos. Estos microorganismos son básicamente cocobacilos pequeños gram negativos que no tienen cápsula, no tienen esporas y se desarrollan en condiciones de concentraciones de oxígeno mayor al 20%. Algunas especies pueden necesitar la presencia de dióxido de carbono. Sin embargo, todas las cepas tienen la enzima catalasa, tienen la enzima oxidasa y tienen la enzima ureasa. Así como si las observamos en un medio de cultivo como el SIM o el TCI, producen sulfuro de hidrógeno. Pero estas son características importantes para su desarrollo. Este microorganismo se contagia de ganado vacuno o animales domésticos al hombre. Generalmente el ganado que crece en granjas como cerdos, vacas y cabritos. Cuando nosotros consumimos los productos producidos por este ganado o cuando nosotros trabajamos con el ganado y estamos en contacto con sus fluidos corporales, excretas y nos contaminamos. Existen 6 tipos de especies diferentes. Tenemos Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis, Brucella canis y Brucella ovis y Neotomae. La que más nos importa en este caso es Brucella abortus. Epidemiológicamente, la brucela se observa en todos los animales a nivel mundial, pero existen algunos sitios que tienen mayor prevalencia, como por ejemplo el continente indio, Asia, África, México, América Central, América del Sur. En el caso de la parte humana, Brucella melitensis es la más diagnosticada y en la parte veterinaria, Brucella abortus es la más diagnosticada. Sin embargo, cuando los camellos son los microorganismos involucrados, reviste otro tipo de especie la que contamina. Sí, en el mundo, en Sudamérica, generalmente América del Sur, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, hacen un especial énfasis en todo lo que va de Bolivia porque no conocemos el control que existe a nivel de ganado vacuno. Esta es una enfermedad que también se considera una enfermedad de preocupación ocupacional porque las personas que están trabajando con este ganado son las personas que pueden contagiarse y ayudar a diseminar esta enfermedad. La brucelosis, a lo largo de los años, a partir de su descubrimiento en 1876 hasta el año 2006 y posterior, ha venido en disminución el número de casos reportados.
y esto se hace por el control del ganado y la migración en el control de alimentos que van de un país a otro. La vía de transmisión generalmente es el contacto directo con los animales infectados o sus productos, como la lana, la piel, la carne, la leche y los derivados no pasteurizados, así como sus secreciones, como la sangre, saliva, linfa, orín y heces. Y la bacteria ingresa al ser humano a través de las mucosas o lesiones de continuidad si es que no utilizamos guantes protectores. También podemos inhalar aerosoles contaminados, consumir, como ya les he dicho al principio, los productos derivados no pasteurizados y hasta ahora no se han descrito muchos casos de enfermedad que pase de persona a persona. Se han publicado algunos como sospecha de una ITS o por transfusión o trasplante de órganos como la médula ósea, pero no se ha llegado a comprobar esta vía. Cuando la brucela ingresa dentro del organismo, las citocinas, los macrófagos, el factor de necrosis tumoral alfa, beta, gamma y las interleucinas 1 y 2 son los principales citocinas proteínas del sistema inmune que nos defienden de la misma. Los microorganismos que se conocen como género Brucella son microorganismos intracelulares facultativos. ¿Qué significa? Que no necesariamente tienen que estar dentro de la célula para producir patología, pero pueden sobrevivir mejor dentro de la célula, así como el Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué? Porque el estar dentro de una célula evita que estos sean fagocitados y eliminados por una vía rápida. Sin embargo, también viven fuera de la célula. Los mecanismos que utiliza esta bacteria para evitar la fagocitosis y la eliminación dentro del citoplasma es como por ejemplo quedarse envuelto en un fagolisosoma para que los neutrófilos no puedan reconocerlo. Dentro de las células del sistema inmune, como los macrófagos y los monocitos, estos microorganismos pueden migrar con estas células al sistema reticulo endotelial, a los ganglios linfáticos, al hígado, al vaso y a la médula ósea, y en estos lugares pueden producir patología. Generalmente la brucelosis se identifica muy bien por anatomía patológica, es decir, cuando se produce la muerte de los animales infectados o hacemos un muestreo de ganado, podemos observar las lesiones en los órganos de los animales afectados. Si nosotros utilizamos estos órganos para hacer un estudio, vamos a ver que observamos grandes células mononucleares unidas que forman células gigantes, que a su vez se van solidificando y forman granulomas que al pasar el tiempo y ser reconocidas por el sistema inmunológico y estos que ataquen con las interleucinas y otras células pueden producir granulomas y calcificaciones igual que en la tuberculosis. La primera línea de defensa en el caso de la brucela es la línea celular. Sin embargo, nosotros hacemos un diagnóstico principalmente utilizando serología, lo que también nos puede dar una pista de que la inmunidad humoral también es altamente activa. La Brucella melitiensis es la de mayor, van a disculpar este error, es la de mayor virulencia y no es una enfermedad que si se cura ya no vuelve a dar. Puede producir recaídas y puede volverse crónica. La brucela suis generalmente produce infecciones localizadas con granulomas necróticos y supuración. Y la brucela abortus, aquí se han cambiado todas las a mayúsculas, por favor, tomen en cuenta esto, no está bien. La brucela abortus baja
es de menor importancia en el ser humano, pero en los animales puede producir muerte y destrucción del ganado. Sin embargo, es una de las que más fácil se controla, se diagnostica y se identifica. El cuadro clínico de la brucela no es típico, que significa que puede simular diferentes tipos de patología, que significa que tiene una presentación clínica polimorfa. Tiene un periodo de incubación entre 10 a 20 días, tiene un inicio agudo o subagudo, que significa que puede provocar sintomatología en pocos días o puede provocar sintomatología que no tiene clínica, estar disfrazada y además en un tiempo prudente provocar sintomatología subaguda y puede además presentarse clínicamente de formas ya, como les digo, de formas ya que son difíciles de tratar. Entonces es importante hacer más que todo, más que el diagnóstico y el diagnóstico rápido y el tratamiento, hacer la prevención. Es una bacteria que tiene un periodo de incubación que es bastante largo. Podemos encontrarla o tener alguna sintomatología recién a partir de los 10 días hasta los 20 días. No podemos descartar esta enfermedad. Es una bacteria que puede ser asintomática en algún caso, puede ser recurrente, significa que se cura, vuelve, y puede ser crónica, que dura mucho tiempo. Sin embargo, los órganos donde se aloja producen localizaciones específicas. Y el tratamiento no es sencillo, dado que se cura en bastante tiempo, ¿sí? Este cuadrito nos resume un poco la sintomatología que puede producir brucela. Fiebre mayor a 38 grados es el síntoma más importante, tanto en el ser humano como en los animales. La brucela puede provocar fiebre de origen desconocido, ¿sí? Entonces, el 90% de las personas que tienen brucela van a tener fiebre. Eso significa que es un síntoma importante. El 10% solo febrícula, pero nos debemos guiar por la fiebre. Y generalmente el diagnóstico comienza por un síndrome de origen, fiebre de origen desconocido. Luego tenemos escalofríos, sudoración, dolor en las articulaciones de tipo migrante, tos, podemos tener expectoración, estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, temblores, parestesias o adormecimientos. Podemos tener esplenomegalia, hepatomegalia y algunas lesiones cutáneas. Entonces, si ustedes se fijan, no tiene síntomas en un solo órgano o síntomas típicos que nos puedan decir, esto puede ser brucela. Entonces, la brucela ataca a muchos órganos y generalmente es un síndrome. Si nosotros clasificamos o agrupamos los síntomas en localizaciones por sistemas, vamos a ver que la presentación osteoarticular es la más frecuente, que significa que se presenta como una gran gripe, que tiene fiebre, sudoración y dolor en las articulaciones, sobre todo rodillas, hombros, codos y manos. La orquiepididimitis es la segunda signo sintomatología más frecuente. Por eso, una de las complicaciones de la brucelosis es la esterilidad.
Las complicaciones respiratorias vienen luego la neurobrucelosis, la endocarditis, las pericarditis y las alteraciones visuales. Pero las más frecuentes son las alteraciones osteoarticulares. Si nosotros hacemos una tomografía del hígado, podemos observar que aquí existe un quiste. Si se fijan, esta imagen es menos, tiene menos densidad y está como encapsulado. Entonces, en los órganos macizos, lo que vamos a observar son quistes. Si vemos los órganos sexuales en el varón, orquitis con inflamación de los testículos y dolor, artritis dolorosas, duelen las articulaciones y se torna enrojecimiento alrededor de las mismas. Y podemos observar en la columna vertebral, como en este caso, un absceso a lo que nosotros llamamos osteomielitis. Entonces, su presentación no es típica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si ustedes se han dado cuenta, a partir del COVID, yo esto lo voy a volver a decir una vez más, el diagnóstico en microbiología se ha acortado. Y esto es bueno porque podemos diagnosticar muchas enfermedades en corto tiempo gracias al PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Pero los datos que no nos da el PCR todavía completos es el perfil de resistencia de los microorganismos. Entonces, básicamente nosotros utilizamos cultivos para saber el perfil de resistencia de los microorganismos. Generalmente las muestras se cultivan en agar sangre o en medio de cultivo como un hemocultivo que tiene dos fases, una líquida y una sólida, y esperamos aproximadamente hasta 10 a 15 días para ver la positividad del cultivo. La Bruselas melitiensis se aísla en un 70% y la abortus en un 50%. Lo que más nos ayuda es la serología, tanto buscando anticuerpos en la sangre que buscan el polisacárido de tipo O del lipopolisacárido de la pared bacteriana, u otras pruebas como la prueba de Rosa de Bengala, el ELISA o el PCR que nos ayudan a identificar la bacteria de forma rápida. Generalmente, el tratamiento a tiempo de la brucelosis hace que tenga un pronóstico bueno. Solamente el 1% de mortalidad si una persona o un animal es diagnosticado con brucelosis. Pero a veces las complicaciones y las secuelas son las que complican. Entonces hay que evitar que la brucelosis se vuelva una sepsis con una endocarditis y tratar cuando producen enfermedades localizadas como espondilitis, neurobrucelosis o osteomielitis o las otras sintomatologías que ustedes han visto. Para nuestra buena suerte, como la brucelosis no es una enfermedad común, entonces es una de las bacterias que menos resistencia ha generado. Por tanto, se utilizan tratamientos dependiendo dónde está la brucela. Las brucelas más fáciles de tratar son las que se encuentran en los órganos más irrigados, así como las articulaciones, la piel y los órganos macizos. Y las más difíciles de tratar es aquellas que presentan como endocarditis, meningitis o órganos que no tienen mucha circulación. Entonces utilizamos tetraciclinas en un tiempo de 21 a 42 días y en algún caso utilizamos tratamiento combinado. ¿De qué va a depender cuál tratamiento elegimos? Siempre empezamos con el más sencillo y vemos la mejora. Si el paciente no mejora, aumentamos un antimicrobiano o prolongamos el tratamiento. Pero si ustedes se fijan que el tratamiento con mayor éxito es el tratamiento combinado, ¿no? Utilizar tetraciclinas con streptomicina o gentamicina por 7 días a 14 días hace que solo haya una recaída de 3%. Entonces, no se recomienda el monotratamiento, sino el tratamiento combinado para evitar las recaídas.
Ya les he dicho que lo más prudente es evitar la enfermedad. ¿Y cómo se evita la enfermedad? Gracias a la profilaxis. ¿Y cómo hacemos la profilaxis? Controlamos la enfermedad en animales que pueden ser reservorios. ¿Qué significa? Que si nosotros criamos animales de granja, debemos vacunarlos, igual que a los seres humanos. Y si encontramos algún animal enfermo, lastimosamente vamos a tener que sacrificarlo para que no contagie a los demás. Todo esto se viene muy bien de la mano de una buena capacitación de las personas que se encuentran en riesgo para evitar las enfermedades ocupacionales. Y en el caso no hay vacuna para el humano, pero sí hay vacuna para el ganado. Entonces lo que nosotros debemos hacer es capacitar a las personas que se vacunan. Este es un pequeño cuadrito que nos resume cuándo podemos diagnosticar efectivamente la brucelosis. Hemos dicho desde que estamos en contacto con la brucela hasta que se presenta sintomatología activa pasan entre 10 a 20 días. En este tiempo es que tenemos la presentación inicial. Si nosotros buscamos antígenos de tipo inmunoglobulina M, vamos a tener un diagnóstico positivo, incluso antes de la aparición de la sintomatología. Entre los 9 a los 12 días y 15 días que va a aparecer los anticuerpos de memoria, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar inmunoglobulina G. Vamos a tener mayor éxito en la identificación. Y las mismas inmunoglobulinas se pueden mantener elevadas durante casi 2 años después de que nos da la enfermedad. Este cuadrito es importante para cuando ustedes lleven clínica, porque aquí les dice cuándo pedir y qué tipo de serología pedir, porque el cultivo, como hemos visto, tarda un poco más de tiempo, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente. El siguiente tema es, se puede ver. No, doctora. Un segundito. Muy bien. El siguiente tema es la listeria, ¿sí? La listeria es otra patología que se presenta por contacto con animales. La listeria su género es Listeria y tiene 7 especies, de las cuales la monocitógenas es la que nos importa. Esta Listeria monocitógenes tiene 16 diferentes tipos serológicos y 3 de importancia médica en clínica bacteriológica. Esta bacteria igual son bacilos muy pequeñitos, pero a diferencia de la brucela son gram positivos. Son aerobios, no tienen esporas y son fáciles de cultivar. Son fáciles de cultivar, pero desarrollan en un tiempo mayor a los 7 días. Generalmente se hace cultivo en agar sangre, tanto en la incubadora como en el refrigerador, a una temperatura entre 4 a 8 grados centígrados. Y la bacteria desarrolla tanto en la incubadora como en el refrigerador. Eso nos ayuda a orientar nuestro diagnóstico a Listeria. La característica más importante es que posee una enzima hemolítica, por tanto se ve un halo de hemólisis en el agar sangre. Esta bacteria produce la enzima catalasa, por tanto decimos que es catalasa positiva, no produce la oxidasa, pero sí tiene flagelos polares, por tanto decimos que es una bacteria móvil. Generalmente es psicrófila, que significa que desarrolla en temperaturas menores a los 7 grados.
desarrollan temperaturas menores a los 7 grados y generalmente no la contagiamos porque tanto las carnes de res, pollo están contaminadas y los vegetales mal aseados. Entonces podemos nosotros desarrollar enfermedad por esta patología por el ingreso de carne y vegetales no lavados para el consumo. La carne, generalmente las carnes rojas, son las que nos contaminan preferentemente. Entonces, cuando coman parrilla en un restaurante, siempre digan bien cocido. La listeriosis es muy importante en una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque la listeriosis puede atravesar la placenta y contaminar al feto. Y el feto sufrir patología en el nacimiento o nacer séptico o producir muerte en el útero. Entonces, cuando una mujer embarazada en el tercer trimestre contrae la bacteria y se enferma de listeriosis, puede comprometer la placenta y puede comprometer al neonato. El neonato puede nacer prematuro y nacer séptico y con abscesos en múltiples partes del cuerpo humano. La listeriosis neonatal es importante prevenir. Se transmite de forma vertical, que quiere decir que la mamá le pasa al hijo a través de la sangre y debe identificarse en la sala de partos o en neonatología. En pacientes inmunodeprimidos produce sepsis y meningitis por ingestión de alimentos contaminados. En ancianos produce sepsis y meningitis por ingestión de alimentos contaminados. Y los animales, las personas se contagian de los animales de listeriosis cutánea porque los animales nos contagian y es una enfermedad una vez más ocupacional cuando los veterinarios atienden partos de animales infectados, porque la listeria vive muy bien en las membranas coriónicas, en el líquido amniótico y en la placenta. Entonces, cuando el veterinario o el granjero atienden el parto de los animales sin la protección de bioseguridad, también se pueden contaminar de listeriosis. Esta bacteria atraviesa la placenta, por eso decimos que se contamina el neonato por transmisión vertical. El 22% de los embarazos infectados producen producen parto prematuro y muerte neonatal. Y la infección intrauterina produce un síndrome que se llama el síndrome de granulomatosis infantiséptica, que significa que estos niños son prematuros, crecen con muchos abscesos y granulomas en el cuerpo, sobre todo en el hígado y en el vaso. Y la mujer, que solamente podría tener un síndrome gripal, contagia al feto produciendo un feto infectado. La transmisión se da por alimentos. No hay transmisión interhumana. La transmisión de la mujer al feto no es interhumana, sino que la mujer se ha infectado y como la bacteria pasa por la sangre, llega al bebé en la membrana amniótica, ¿no? El primer paso es la ingesta de alimentos contaminados o el contacto con órganos y secreciones de animales contaminados. Esta bacteria tiene un tropismo por la región perineal por el calor y la sudoración y la sangre del aparato sexual femenino. Y puede colonizar la vagina. Y el bebé también se puede contagiar a su paso a través del canal del parto. Entonces, cuando el bebé nace por parto vaginal, aspira líquido de la vagina, inhala líquido amniótico contaminado y se contagia también de listeriosis. Lo bueno es que si nos contagiamos de listeriosis solo nos va a dar una vez, pero no significa que debamos contagiarnos.
porque vamos a tener una inmunidad duradera. ¿Qué significa? Que vamos a tener 3 tipos de antígenos que estimulan al ser humano. El antígeno somático o de las bacterias gram positivas, que es potente, un antígeno flagelar de tipo H, y el serotipo más virulento de listeriosis es el tipo 4B y el tipo MEE subtipo 1. Estos son los que producen enfermedad más patológica. La listeria se encuentra distribuida en la naturaleza y coloniza normalmente animales y al hombre. Su hábitat es el material vegetal en descomposición, que significa que si tienen, botan, digamos, basura orgánica, restos de alimentos, ahí puede vivir la listeriosis. Se encuentra en la flora microbiana normal de los animales. En el hombre es un colonizador transitorio, que significa que solamente si nosotros tenemos animales contaminados o vivimos en un hábitat que tenga esta bacteria, vamos a estar colonizados de la misma. Y solamente el 5% es un portador intestinal, es decir, que podemos tener en las heces listeriosis, pero en mayor concentración. ¿Cuáles son los alimentos contaminados a los que tenemos que tener cuidado para no contagiarnos? La leche pasteurizada mal conservada, la leche chocolatada por el azúcar, la crema de leche, los patés de pollo, hígado, el repollo, la lechuga, la alfalfa, la ensalada de arroz, el queso crema, los salames y las salchichas, los encurtidos y los pescados. Todos estos alimentos nos pueden contaminar de listeriosis. La bacteria ingresa por vía oral a través de un alimento contaminado y necesitamos 1.000 millones de bacterias como mínimo para podernos infectar de listeriosis. Esta bacteria tiene un tiempo de incubación largo, igual de 11 a 70 días, con un promedio de 31 días. Entonces, una vez que hemos ingerido los alimentos, la bacteria llega a la circulación sanguínea y a través de la sangre va al sistema nervioso central y la placenta, que son sus órganos favoritos. En estos órganos ingresa a las células gracias a una proteína que se conoce con el nombre de internalina A, que se encuentra en la superficie. En las células, su receptor es la E-caderina, en la superficie de las células favoritas. Se une este receptor E-caderina a la internalina A y es fagocitada la bacteria dentro del citoplasma. En el citoplasma puede volverse un parásito intracelular y produce una enzima que se conoce con el nombre de listerolicina tipo O. Esta listerolicina de tipo O está comandada o generada por el gen HLY-A, que lo que hace es producir poros en las membranas de las células que coloniza. También produce otra enzima que se conoce fosfolipasa, que destruye las uniones del fósforo en las células eucariotas. Esta bacteria se replica en 1 hora, que significa que tiene un ciclo de replicación lento, por tanto, a partir del día 7 podemos verla como una colonia en el medio de cultivo. Tiene también una actina que se conoce con el nombre de proteína ACTA o ACTA, que le da la movilidad a los flagelos y que sirve para contaminar células continuas. Los flagelos ayudan a que la bacteria se disemine a lo largo de las mucosas. Producen una doble membrana junto con el fagolisosoma y la listeriolicina y fosfolipasa C destruyen las membranas celulares, las bacterias se eliminan al lumen y reiniciamos el ciclo. Invasión de la célula, unión del receptor con el anticuerpo específico, ingresa, se apodera del mecanismo celular y así.
La pared bacteriana, como es gram positiva, produce anticuerpos específicos de la listeria. ¿De qué muestras podemos nosotros aislar listeria? De la conjuntiva, del oído, de la garganta, de la nariz, del líquido cefalorraquídeo, de la sangre, del meconio, del líquido amniótico, de la placenta y de las secreciones vaginales. Entonces, cualquiera de estas muestras nos sirven para diagnosticar brucelosis. Hacemos un aislamiento en agar soya tripticasa o triptosado o agar sangre. Incubamos con dióxido de carbono en una concentración baja y podemos conservar la muestra en 4 grados centígrados perfecto porque desarrolla a esa temperatura. Entonces nosotros también podemos utilizar la muestra, sembrar en 2 cajas Petri, una la llevamos al refrigerador, la otra a la incubadora y vamos a ver el mismo diagnóstico. ¿Quién nos acorta el diagnóstico? El PCR, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa, que lo que busca en la muestra es el gen que codifica la listeriolicina de tipo O. Esta reacción en cadena de la polimerasa podemos hacerla en las muestras clínicas como en los alimentos contaminados para demostrar que evidentemente nos hemos contagiado por un alimento contaminado. ¿Qué antimicrobianos utilizamos para tratar? Lo bueno es que es una bacteria también muy sensible. Entonces podemos utilizar desde ampicilina hasta cloranfenicol, algunas fluoroquinolonas, acitromicina y cuando no hay mejora podemos usar tratamientos combinados, ¿no? Amoxicilina con gentamicina o con cotrimoxazol. Lo más importante es el hacer diagnóstico a tiempo, que nos da la pauta, un síndrome de sepsis con fiebre de origen desconocido. ¿Cómo prevenimos? Lo más importante, no comer alimentos crudos, comer carne bien cocida, respetar las fechas de vencimiento en los líquidos pasteurizados. Entonces, cocinar los alimentos crudos de origen animal hasta que esté cocido. Evitar comer carnes rojas a término medio. Lavar muy bien los vegetales crudos. Si se puede utilizar sustancias desinfectantes como el DG6. Mantener las carnes crudas separadas de los vegetales porque la listeria tiene tropismo por la sangre. Entonces, cuando solo el vegetal está contaminado, contagia a la carne. Evitar el consumo de leche no pasteurizada. Entonces, cuando ustedes vayan a sus provincias y les inviten sangría, que es la leche recién ordeñada con alcohol, pues piensen en la listeria. Lavarse las manos y los utensilios de forma adecuada para la preparación de los alimentos. ¿Quiénes son las personas con alto riesgo de contraer listeria? Las personas que trabajan con animales o que viven con ellos. Ellos deben evitar comer quesos artesanales, evitar recalentar las sobras de las comidas. Y si comemos sobras, no en microondas, ebullir. Y abstenerse de comidas de la calle donde no sepamos cuál es la manipulación de la misma. ¿Sí? Muy bien. Ya. Por último, vamos a ver el Bacillus cereus, que es muy cortito. ¿Ya? El Bacillus cereus es una bacteria que, a diferencia de los otros, produce 2 tipos de toxina. Una toxina que se llama la toxina emética y otra toxina que se conoce como enterotoxina. La toxina emética produce vómitos y la enterotoxina produce diarrea. Entonces, esta también se contagia por la ingesta de
alimentos recalentados, no conservados, y produce también un tipo que se conoce con el nombre de intoxicación alimentaria. La diferencia con los otros microorganismos que hemos visto es que es un bacilo gram positivo anaerobio, que significa que no desarrolla cuando hay oxígeno. Y es un bacilo que precisa una atmósfera anaerobia para su desarrollo. Este bacilo se encuentra en comida contaminada y produce enfermedad de dos tipos, dos síndromes distintos, el síndrome emético y el síndrome diarreico, porque tiene dos toxinas. El síndrome emético está asociado con el arroz mal cocido o el arroz recalentado. Cuando ustedes hacen arroz y lo van a guardar, deben guardarlo en el refrigerador tapado y no dejar el arroz en la olla destapado, porque el Bacillus cereus le gusta el almidón. Entonces, como el Bacillus cereus se encuentra normalmente en el medio ambiente, con un vientito coloniza el arroz y gracias al almidón desarrolla y produce su toxina emética. El síndrome emético se presenta con náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea ocasional en un tiempo entre 1 a 5 horas de comido el alimento. A diferencia del síndrome diarreico que está asociado con la ingesta de carne y salsas, carne cruda y salsas contaminadas, tienen un periodo de incubación hasta 24 horas y produce diarrea con dolor abdominal agudo y cólico abdominal, además de fiebre y vómitos poco común. Esta es una bacteria que no solamente ataca al tracto gastrointestinal, también puede producir infecciones en los ojos por colonización de la conjuntiva, endocarditis, meningitis, osteomielitis y neumonía. El tratamiento es vancomicina o clindamicina unida a un aminoglucósido. Pero vamos a ver más de la Bacillus cereus cuando veamos Bacillus anthracis para hacer una diferenciación de los mismos. ¿Sí? Muy bien. Con esto, las dos clases que les debo están saldadas. Solo restan las clases del viernes y la clase del lunes que van a ser dadas por los docentes a quien corresponda y listos para su examen parcial el día miércoles 25 de junio. Por favor, aprovechen este feriado y el del sábado y el domingo para estudiar. Mejoren sus notas, porque si bien les está yendo bien en prácticas, bastante bien, la nota de teóricas influye mucho al final. Entonces, por favor, estudien. Muy bien, nos vemos el día viernes en la facultad. Gracias, doctor. Gracias.